Buenas noches. Mi nombre es Daniel Romero. Tengo 38 años. Cuando apenas contaba 24, decidí migrar a los Estados Unidos. Y sí, lo hice de manera ilegal. Fueron varios los intentos que emprendí. En las primeras dos ocasiones, las cosas no salieron nada bien, pero finalmente logré cruzar en una de esas veces. Ahora vivo aquí y he podido obtener mi residencia. Sin embargo, el motivo de este relato es compartirles una de las tantas experiencias horribles que me tocaron vivir mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos de manera ilegal, caminando por interminables tramos entre las sombras del monte. Se nos hacía de noche tan rápido. Cuando estás caminando por esos lugares tan desolados, sientes que la luz del día no dura nada, como si el sol huyera de aquellos parajes olvidados. Las noches en esos lugares son muy frías y tenebrosas, envueltas en un silencio que parece respirar. Esto me ocurrió la primera ocasión que intenté cruzar. Iba con un grupo pequeño de personas que también estaban intentando cruzar. Ya llevábamos un día entero caminando entre las montañas. Estábamos muy cansados y con poca energía para seguir adelante. Ya estaba muy oscuro. No sé exactamente qué hora era, pero ya pasaban de las 10 de la noche, cuando decidimos sentarnos una hora a descansar. Estábamos entre puros matorrales. Yo tenía miedo de que nos saliera alguna víbora o algún insecto peligroso, así que no podía descansar. Siempre estaba alerta, en todo momento, porque venían mujeres y dos niños en nuestro grupo, quienes se quedaron dormidos en pocos minutos después de sentarnos. Yo vigilaba la zona junto con otro señor. No podíamos tener lámparas encendidas, pues no queríamos que nos cachara la migra. Estábamos ahí sentados en la oscuridad absoluta. Se veía muy poco. La luz de la luna era la única que nos alumbraba, proyectando sombras extrañas entre los arbustos que parecían moverse con vida propia. De pronto, escuchamos un llanto de un bebé. Se escuchaba algo lejos, pero el sonido era inconfundible. Era un bebé llorando, un llanto desconsolado que rasgaba el silencio de la noche. Los que estaban dormidos se despertaron sobresaltados y nos empezaron a preguntar de dónde venía el sonido. Nos alertó que tal vez había un pequeño bebé abandonado en algún lugar de aquel monte, que podría necesitar ayuda urgente. Nos pusimos de pie de nuevo y decidimos seguir el llanto incontrolable de aquel bebé. Con mucho cuidado caminamos entre los matorrales, sintiendo cómo las ramas arañaban nuestra piel en la penumbra. Cada vez se iba escuchando más y más fuerte aquel llanto desgarrador. Una señora que venía con nosotros caminaba muy rápido, desesperada por llegar a auxiliar a aquel pobre bebé. De hecho, tropezó en varias ocasiones con las piedras que había por todos lados, pero la urgencia la mantenía en pie. Cuando llegamos al lugar donde el llanto se escuchaba con mayor intensidad, este cesó. Ya no se escuchaba nada, solo el viento susurrando entre las rocas. Empezamos a buscar por todos los alrededores, a ver si no había algún bebé tirado abajo entre los matorrales o en las grandes rocas que había en el lugar, pero no encontramos nada. El aire se sentía más frío de lo normal, como si algo invisible hubiera pasado junto a nosotros, hasta que un señor nos habló a todos y nos dijo que fuéramos a ver. Entre dos rocas de tamaño mediano estaba una cruz encajada en el piso, hecha con palos de madera, y arriba de la cruz había un pequeño oso de peluche encajado allí, sus ojos de plástico reflejando la luz de la luna con un brillo inquietante. Todo cobró sentido. Dos de las mujeres que iban con nosotros se pusieron a llorar en silencio, y nos hicieron a todos hacerle una oración al pequeño bebé que allí había perdido la vida, para que pudiera irse, y ya no estuviera ahí solo, asustado y sin poder trascender. Después de eso, continuamos con nuestro camino, y ya no escuchamos ningún llanto. No había ningún bebé por ningún lado. Les juro que buscamos muy bien por toda esa zona, pero no había nada. Eso fue lo único que encontramos. Todo el camino lo continué con un nudo en la garganta y una sensación extraña de ser observado desde la oscuridad. Fue algo muy duro de presenciar, aunque debo contarles algo que también me llenó de miedo durante el camino. Una señora sembró el pánico en el grupo al decir que un alma tan pura como la de un bebé no podía estar penando en este mundo, por lo que muy probablemente podía ser una entidad maligna, algún demonio haciéndose pasar por un bebé, imitando ese llanto inocente para atraernos hacia la oscuridad. Esta es tan solo una de las anécdotas paranormales que me ocurrieron en mis trayectos hacia Estados Unidos. Si veo que hay interés en el tema,
Prometo compartirles las demás muy pronto. Saludos. Continuamos. Hola, mi nombre es José Aarón. Soy de Guatemala y hace algunos años crucé la frontera entre México y Estados Unidos. Lo hice de manera ilegal, pues acá vive gran parte de mi familia y yo soñaba con el sueño americano, venirme a trabajar acá para mandarle dinero a mi madre y a mi esposa, para que mi hijo tuviera una mejor vida. En Guatemala vivíamos con muchas carencias. Estaba muy difícil la situación, así que decidí, junto con un vecino, emprender el viaje hacia México y de ahí cruzarnos por el río Bravo, pues así le habían hecho varios de nuestros familiares. Por eso decidimos que esa sería nuestra forma de cruzar. Llegamos a una ciudad fronteriza de México con Estados Unidos, donde acampamos por varios días, en lo que las aguas se calmaban un poco, pues la corriente del río estaba, como su nombre lo dice, muy brava. En esos días había llovido mucho y era muy peligroso. Ya otros migrantes nos habían dicho que varias personas se habían ahogado ahí y que no había nadie quien las pudiera rescatar, pues no se contaba con el equipo suficiente para hacerlo en aquella pequeña ciudad. Así que esperamos algunos días en lo que el agua bajaba un poco y que el río estuviera más calmado. Y por fin se llegó el día, o más bien la noche, pues no podíamos arriesgarnos a hacerlo de día y que nos atrapara la migra. Así que optamos por cruzar por la madrugada, aunque ellos andan a todas horas patrullando. Era más difícil que nos vieran. A las 2:30 de la mañana, aproximadamente, mi vecino, otros dos hombres y yo decidimos que era el momento perfecto para cruzar el río. El agua estaba muy calmada. Ya había bajado la corriente y todo estaba muy tranquilo, en completo silencio. Así que era el momento. Yo tenía mucho miedo. No lo voy a negar, pues aunque sí sabía nadar, sabía que podía enfrentarme a muchas otras cosas dentro de esas aguas tan peligrosas, como animales, o correr el riesgo de atorarme con alguna rama debajo del agua. Pero eran más mis ganas de cumplir el famoso y maldito sueño americano. En esos momentos llenos de adrenalina no me importó nada. Y lo hice. Íbamos ya a mitad del río. Todo iba relativamente bien cuando, de pronto, sentí que algo, o más bien alguien, tomó mi tobillo. Sentí claramente una mano rodeando con sus dedos, pues yo traía bermuda, así que sentí la mano directamente en mi piel. Aquella mano comenzó a jalarme. No me hundía, pero no dejaba que me siguiera moviendo. La presión de los dedos era firme, fría, como si pertenecieran a alguien que llevaba mucho tiempo bajo el agua. Yo empecé a desesperarme, tratando de seguir a flote, y sabía que no debía de hacer ruido, pero tuve que pedirles ayuda a mis compañeros. Les gritaba que alguien me estaba jalando desde abajo, que por favor me ayudaran, pues yo ya había entrado en pánico. Ellos me tomaron de la mano y me ayudaron a llegar al otro lado, pero en ningún momento sentí que aquella mano me soltara mientras me llevaban hacia la orilla. Cuando dejé de sentirla, fue cuando estábamos a punto de llegar. Me tiré al piso entre las ramas y comencé a llorar de una manera incontrolable. Yo no podía dejar de decirles que había alguien allí, que tenía que buscar, pues estaba en la orilla. Yo estaba seguro de que era una persona quien me había tomado del pie. Dos de mis compañeros regresaron al agua. Caminaron apenas unos pasos, donde el agua les llegaba apenas a la cintura. Y ahí vi cómo uno de ellos tomó lo que parecía ser una cabeza. La arrastró poco a poco hacia la orilla. Y cuando más se acercaba, más notaba el cuerpo de un hombre. Pero ya estaba en avanzado estado de descomposición. No sabíamos cuántos días llevaba ahí, en el fondo del río. Pero eso no fue lo que más nos impresionó, sino el hecho de que me había tomado del tobillo. Cómo lo había hecho estando sin vida. Era algo impresionante, inexplicable. Tal vez solamente quería que lo encontráramos y que lo sacáramos de allí. Pero eso no le quita lo horrible y aterrador que fue todo eso para mí. Tanto que me dejó con algunos traumas. Pues verlo en ese estado en el que se encontraba. Y lo digo con todo respeto, pero era algo aterrador de ver. Y el que fuera a mí el que hubiera elegido para tomarse del pie es algo que aún me quita el sueño. Sus dedos fríos parecían llevar un mensaje, una súplica silenciosa desde el más allá. Lamentablemente no pudimos hacer nada más por él. Lo dejamos recostado en la orilla, pues no podíamos llevárnoslo ni hacer otra cosa por él. Teníamos que seguir con nuestro camino antes de que nos atrapara migración.
pero yo me fui llorando todo el camino y también temblaba sin poder controlarme. Tenía mucho miedo, frío, y creo que todo ese tiempo estuve en estado de shock, simplemente algo que no se lo deseo a nadie. Pero tristemente es algo que se vive día a día en la frontera, por toda aquella gente que quiere cruzar de manera ilegal a este lado. Solo espero que migración lo haya encontrado y que lo hayan podido identificar para notificarle a su familia, pues sabemos que probablemente alguien lo estaba esperando, o esperando noticias de él. Lo único que puedo decirles es que no fue el primero ni el último que perderá la vida en aquel río intentando cruzar. Tenía muchas ganas de compartir mi anécdota con toda la audiencia. Gracias por este espacio. Glenn, tengan excelente noche. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches. Quiero contarles mi experiencia como migrante anónimamente, pues actualmente logré cruzar la frontera, pero no de manera legal, y prefiero evitarme problemas, pero no puedo dejar pasar esto y no contarlo, pues uno ve muchas cosas intentando cruzar hacia Estados Unidos, sobre todo del lado mexicano, y esto que nosotros vimos es digno de compartir, aclarando que si eres escéptico, mejor no lo escuches, pero si eres una persona de mente abierta que sabe que las cosas extrañas y oscuras existen, vale la pena quedarse. Llevábamos 2 días y medio cruzando una montaña. Éramos 5 personas únicamente, todos varones que veníamos de distintos países de América Latina. Por supuesto que estábamos agotados, hambrientos y sedientos, pues teníamos que racionar el agua y los alimentos para que nos alcanzaran hasta que llegáramos del otro lado. Recuerdo que se llegó la noche, una noche más en ese oscuro y frío lugar. Juro que no hay nada más tétrico que estar entre montañas por las noches. Ves víboras pasar por tus pies, arañas de todo tipo, y el frío es duro de soportar. Pero eso no fue lo peor que nos pasó, sino que uno de nosotros se empezó a sentir muy mal. Estaba mareado y decía que no podía seguir. Necesitaba comida y mucha agua. Le dimos el agua que teníamos, pero no era suficiente. Necesitábamos ayuda para él. Pero ¿a quién pedírsela? En medio de la nada. De pronto, vimos una pequeña luz que estaba muy lejos de nosotros. Se me hizo muy extraño ver luz en ese lugar, pues estábamos prácticamente en medio de una montaña. No había nada allí. Se lo hice saber a mis compañeros, y todos estuvimos de acuerdo en ir a ver qué era, pues tal vez podríamos conseguir ayuda para nuestro compañero, así que lo ayudamos a caminar. Tardamos como media hora en acercarnos hasta la luz, muy sigilosos y tratando de escondernos entre los arbustos, pues también podría ser que se tratara de la migra, pero no. Cuando nos acercamos, vimos una cabaña muy pequeña, y la luz que se veía era una fogata fuera de esta. Un compañero casi sale corriendo a pedir ayuda a aquel lugar, pero yo lo detuve y lo volví a agachar, pues teníamos que ver de quién se trataba. No era normal que hubiera alguien viviendo ahí. No sabíamos qué clase de gente se encontraba allá dentro, o si podríamos confiar en ellos. Así que todos esperamos allí agachados, a varios metros de distancia de aquel lugar, esperando a que alguien saliera de allí. Si es que alguien salía, pues era muy peligroso acercarnos. También podría tratarse de algún grupo delictivo. Pasaron unos minutos cuando, de pronto, vimos salir a una señora, una anciana vestida de negro. Su pelo le llegaba casi a las rodillas, y sin juzgar, pero se veía muy tenebrosa. Tenía un aspecto inquietante, como salida de una pesadilla. Ella empezó a colocar cosas alrededor de la fogata. No alcanzábamos a ver qué era, pues estábamos muy lejos, como para lograr ver cosas pequeñas. Y después salió un señor de la misma edad de la señora, aproximadamente, por lo menos así parecía. Él también tenía un aspecto tenebroso. Igualmente tenía el cabello largo y canoso, y tenía la ropa manchada de rojo, un rojo oscuro que parecía absorber la luz de las llamas. Él ayudaba a colocar las cosas, y después de eso, vimos cómo sacaban de la cabaña un torso humano. Lo aventaron al fuego y comenzaron a decir rezos que no entendíamos, palabras en una lengua antigua que hacían vibrar el aire de manera antinatural. Nosotros estábamos aterrorizados presenciando todo aquello. No podíamos irnos, pues podíamos hacer ruido pisando una rama o tropezando con algo. Recuerdo que un compañero tenía su mano tapando sus ojos, pues no quería ver esa macabra escena.
pero yo continué observando. Y no pasó mucho tiempo cuando vimos a varias víboras acercándose a la fogata, pero estaban paradas, remoloneando de una manera tan aterradora, como si danzaran al ritmo de aquellos rezos incomprensibles. Un compañero susurró: «Esto es un ritual satánico. Tenemos que irnos». Caminamos en cuclillas, cuidando no pisar ninguna rama o algo que pudiera provocar algún tipo de ruido. Mi compañero, el que se sentía muy mal, se arrastraba, pues no tenía las fuerzas en sus piernas para caminar en cuclillas en ese momento. Así que seguimos sin parar por mucho tiempo. Nadie se atrevió a voltear hacia atrás. Todos estábamos muy asustados y no queríamos ver nada más. Hasta que yo me animé a voltear. Afortunadamente ya estábamos muy lejos. Aquella luz ya se veía muy pequeña otra vez, como una estrella caída en medio de la oscuridad. Ya no podrían escucharnos, así que les hice saber que ya podíamos levantarnos para salir corriendo lo más pronto posible de ese lugar, alejarnos de ahí lo más que se pudiera. Caminamos horas hasta que amaneció. Para mí era un alivio ver el primer rayo de luz salir. Se sintió como un regalo de verdad. Logramos cruzar y conseguir ayuda para nuestro compañero. El resto ya no es parte de esta historia paranormal, pero sin duda fue algo muy fuerte de ver. No sabemos si aquel torso haya sido de alguna persona que, como nosotros, intentaba cruzar la frontera y tuvo la desgracia de toparse con esos horribles ancianos, o pedir ayuda en aquella cabaña, que, para empezar, no sabíamos cómo alguien podría vivir en ese lugar tan alejado de la civilización. Ni siquiera había un camino para carros. No sabíamos cómo sobrevivían, y hasta la fecha no lo sabemos. No tenemos una explicación. Gracias por escuchar esta terrible experiencia. Continuamos. Hola, les habla Carlos Heredia. Soy de El Salvador y les quiero contar una experiencia que tuve en el año 2010, mientras intentaba cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos. Yo me fui solo hasta México. Decidí irme de mi país, que en ese entonces no podía progresar por la delincuencia que había. Yo tenía un pequeño restaurante con mi esposa, pero las bandas delictivas nos pedían una gran cantidad de dinero mensualmente, lo que ellos le llamaban la cuota. De por sí no nos iba tan bien en el restaurante. Casi todas las ganancias nos las quitaban. Así que yo tomé la decisión de irme a trabajar a los Estados Unidos, en donde vivía un primo mío que también se había ido de ilegal hace algunos años, y le estaba yendo muy bien. Lo hice más que nada por mi esposa y mis dos hijos, para poder darles una mejor vida. Yo sabía que el cruce no sería nada fácil, eso lo tenía en mente, pero jamás me imaginé que tendría que ver tantas cosas que hasta la fecha me dejaron marcado. Llegando a la frontera de México con Estados Unidos, yo le pagué una gran cantidad de dinero a un pollero para que me cruzara. Iríamos por el desierto. Éramos un grupo grande de personas los que íbamos. Me encomendé a Dios y emprendimos el largo camino, en donde me tocó ver cuerpos de personas ya casi en los huesos. El pollero nos decía que no nos fijáramos, que ignoráramos todo lo que viéramos y siguiéramos adelante, pues él no iba a esperar a nadie que se quedara atrás. La primera noche fue dura. Era difícil caminar en la arena y en una oscuridad total. Yo empecé a sentir mucho cansancio, pero fuera de lo normal. Me sentía como pesado del cuerpo. Era una sensación que nunca antes había experimentado. Y eso, que yo estaba en buena forma. Pero era una pesadez increíble. La vibra que se sentía en aquel lugar no ayudaba mucho. Y yo le atribuyo eso y el cansancio mental que sentía a que ya no pudiera seguir. Me detuve por un momento, pues de verdad mis piernas ya no me respondían. Simplemente mi cuerpo estaba agotado. Había llegado a su límite y tuve que parar. Recuerdo que un señor me gritó que avanzara, que no me quedara atrás o podría perderme, y yo le dije que no se preocupara, que en unos momentos lo alcanzaba, pues de verdad tenía que sentarme, aunque fuera por unos segundos, para recuperarme, pero perdí la noción del tiempo, y de pronto ya no los veía ni los escuchaba. Se habían alejado demasiado. Fue ahí donde me levanté con todas las fuerzas que me quedaban y empecé a dar pequeños pasos, batallando mucho. Eso sí, pero quería verlos. Quería saber que aún estaban ahí y que no me habían dejado solo. Me tomó poco tiempo para darme cuenta de que, en efecto, me dejaron atrás. Estaba completamente solo y perdido en aquel inmenso desierto, con únicamente una botella de agua que me quedaba y una barra energética.
Era todo lo que tenía para sobrevivir. Caminé por no sé cuánto tiempo, pero ya no había nadie. Recuerdo que me tiré al piso y me puse a llorar. Tenía mucho frío, miedo e incertidumbre. No sabía cómo iba a salir de ahí. Estaba completamente solo. Así pasaron las horas hasta que amaneció. Y para no hacerles el cuento largo, todo el día me la pasé caminando para ver si llegaba a algún lugar. Pero me acabé el agua y mi barra energética. Estaba agotado y sin salida. Y así me cayó la noche de nuevo. Estaba tirado en el suelo sin ningún tipo de esperanza. De verdad yo ya estaba resignado a que sería una de las muchas personas que se han perdido en aquel desierto. Y que nadie me encontraría en mucho tiempo. Lloraba y solo pensaba en mis hijos. Cuando de pronto escuché unos pasos en la arena. Levanté mi rostro e intentaba ver con la pequeña linterna de bolsillo que traía quién era. Cuando de pronto vi a un joven que venía acercándose a mí. A mí me dio mucho gusto por fin ver a alguien. Sé que me levanté y le pedí ayuda. Y le dije que estaba perdido, aunque siendo sincero, al verle el rostro a aquel chico, se veía que él también lo estaba, pues su rostro reflejaba una tristeza muy profunda, como si cargara con un peso invisible. Él no me decía nada, solo caminó enfrente de mí, y yo me quedé parado observándolo. De pronto escuché que me dijo, sígueme. Yo tomé mi mochila y me fui detrás de él, pero en ningún momento me hizo plática. Nunca me preguntó absolutamente nada. Nunca me habló. Yo lo seguí, pues era mi única esperanza de llegar a algún lugar a pedir ayuda, pues yo estaba a punto de deshidratarme. Ya ni siquiera pensaba en cruzar la frontera. Lo único que quería era salir con vida de ese lugar y regresar a ver a mis hijos. Caminamos un largo tramo. No tenía noción del tiempo. Así que no sé decirles por cuántas horas o minutos caminamos, pero aún era de noche, cuando de pronto vi unas luces, y era una patrulla de migración de Estados Unidos. Se puso justo enfrente de nosotros y se bajaron dos oficiales. Yo me sentía muy feliz. No me importaba que me regresaran a México. Yo estaba feliz de haber encontrado a alguien que me sacara de aquel infierno. Cuando los oficiales me vieron, corrieron a ayudarme, pues yo me desvanecí en el piso. Ya no tenía fuerzas ni para estar de pie. Estaba deshidratado y no había comido en días. Ellos me ayudaron a levantarme y me subieron a la camioneta. Yo volteaba a todos lados y les decía que también ayudaran al chico que venía conmigo, pero ellos me dijeron que no había nadie más, que cuando ellos me vieron, yo venía caminando solo. Yo les insistía, les decía que había alguien más, que un joven me había ayudado a llegar hasta ellos, y también se veía muy mal estado. Les pedía que lo buscaran para que lo ayudaran, pero ellos me dijeron que no había nadie más. Ni siquiera había huellas de otra persona. Solamente venía yo caminando todo el tiempo. Ellos me pusieron a salvo, y cuando yo estaba mejor, me regresaron a México, en donde tomé el primer vuelo de regreso a casa. Pero aún me sigo preguntando, ¿quién fue aquel joven que salió de la nada y me llevó hasta los policías? ¿Fue un ángel? ¿O fue alguien que falleció en ese lugar intentando cruzar al igual que yo? Es algo que no podré saber nunca, pero aún así le estaré eternamente agradecido. Ahora estoy viviendo felizmente en mi país, pues las cosas ya están mucho mejor y podemos tener una vida feliz. Pero, pero eso que viví en aquel lugar es algo que siempre estará en mi mente. Es hasta ahora lo más fuerte que me ha tocado vivir. Me llamo Carlos y soy de un pueblo pequeño en México, de esos donde no pasa mucho y la vida va lento. No le voy a mentir. Yo no soy alguien que se la pase contando historias, ni creo en cosas raras, pero lo que me pasó hace unos años cruzando la frontera me marcó para siempre. Yo era un tipo normal, con mis problemas como todos, pero la falta de trabajo me obligó a tomar decisiones que nunca pensé que tendría que tomar. Lo que les voy a contar, no sé si fue cosa del miedo, del cansancio o algo más, pero todavía me da escalofríos. Todo comenzó cuando decidí cruzar. No lo hice porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. En mi pueblo ya no había trabajo, y después de varios meses sin poder sostener a mi familia, me animé. Un amigo me recomendó a un coyote. Decía que era confiable, que conocía rutas seguras y que no cobraba tanto. Así que junté el dinero y me lancé. Éramos un grupo pequeño, unas 8 personas, incluyendo al coyote. Había una pareja con su hijo, un joven que no hablaba mucho,
y un par de señores mayores que se veían igual de nerviosos que yo. Todo iba bien al principio. Caminamos varias horas por senderos escondidos, sin hablar mucho, siempre siguiendo al coyote, que nos decía cuándo agacharnos o quedarnos quietos. De vez en cuando veíamos las luces de las patrullas a lo lejos, como estrellas inquietas en la oscuridad, pero nunca se acercaron. La cosa empezó a ponerse extraña cuando llegamos al río. Era de noche, y aunque había luna, el agua apenas reflejaba algo de luz, como si absorbiera toda claridad en su oscuridad líquida. El coyote nos dijo que cruzáramos más rápido de lo que debería. Al principio no le di importancia. Estaba concentrado en no resbalarme porque las piedras estaban resbalosas, cubiertas de un musgo invisible que parecía querer atraparnos. Fue entonces cuando uno de los señores, el más viejo, se detuvo en seco. Nos dijo que escuchaba algo, un sonido raro que no podía identificar. Los demás nos quedamos callados, tratando de oír en medio del silencio húmedo. Y ahí fue cuando lo escuchamos. Era un lamento, como si alguien estuviera llorando, pero no se escuchaba cerca, sino como si viniera del agua misma, como si el río tuviera voz propia y susurrara secretos antiguos. Algunos dijeron que era el viento, pero yo sabía que no. Nunca había escuchado algo así, tan humano y a la vez tan ajeno. El coyote nos apuró. Dijo que no perdiéramos tiempo con tonterías, pero el señor mayor estaba visiblemente asustado. Nos dijo que había algo en el agua, que sentía como si alguien lo estuviera viendo desde las profundidades. Nadie le hizo caso, y seguimos avanzando, pero yo no podía dejar de escuchar ese sonido, cada vez más claro, como si alguien estuviera llorando a unos pasos de nosotros, caminando invisible entre nuestras sombras. Todo iba más o menos bien hasta que uno de los jóvenes gritó que algo lo había agarrado del pie. Nos detuvimos y apuntamos las linternas hacia el agua, pero no vimos nada, solo el reflejo tembloroso de nuestras propias figuras distorsionadas. El coyote empezó a molestarse y le dijo que dejara de hacer drama, pero el muchacho juraba que algo lo había jalado, que había sentido dedos fríos rodeando su tobillo. Yo traté de no pensar en eso y seguí caminando, pero el río empezaba a sentirse más profundo. Se suponía que el agua no nos llegaría más arriba de las rodillas, pero ahora me mojaba casi hasta los muslos, como si el cauce hubiera cambiado sin que nos diéramos cuenta. El coyote también se veía confundido, aunque no lo decía. Nos apuró aún más, y la pareja con el niño empezó a rezar en voz baja, sus palabras mezclándose con el murmullo del agua. Cuando por fin llegamos al otro lado, el coyote nos hizo apresurarnos para alejarnos del río. Fue entonces cuando alguien se dio cuenta de que faltaban dos personas. Nadie se había dado cuenta en el momento, porque todos estábamos concentrados en salir rápido. Pero ahora no estaban. Uno era el señor mayor, y el otro el joven que había dicho que algo lo jaló. El coyote se puso nervioso. Dijo que no podíamos regresar a buscarlos porque era demasiado peligroso. Mientras discutíamos qué hacer, escuchamos de nuevo el lamento. Esta vez era más fuerte y claro, y parecía venir justo del centro del río. Al voltear, vimos dos figuras paradas en el agua. No se movían, solo estaban ahí, inmóviles, mirándonos con una quietud que no era de este mundo. El niño empezó a llorar y la madre lo abrazó mientras rezaba más fuerte, su voz temblorosa quebrándose en el aire frío. El coyote, que hasta ese momento parecía tan seguro de todo, estaba pálido. Su rostro había perdido todo color. Nos dijo que siguiéramos caminando, que no miráramos hacia atrás, pero yo no podía dejar de mirar. Las figuras seguían ahí, y aunque estaban demasiado lejos para ver sus caras, juraría que eran los que faltaban, parados en medio de la corriente, como si hubieran encontrado allí su última morada. Caminamos toda la noche hasta que amaneció, sin atrevernos a hablar de lo que habíamos visto. Llegamos a un pequeño refugio, donde nos dejaron descansar un par de horas antes de continuar. Ahí, el coyote nos contó algo que no había mencionado antes. Nos dijo que ese río tenía fama entre los que cruzan, que muchos han desaparecido ahí sin dejar rastro, y que los pocos que han vuelto dicen haber escuchado los mismos lamentos. Según él, las almas de los migrantes que murieron ahogados, o que no lograron cruzar, se quedan ahí atrapadas, buscando compañía en las aguas oscuras que nunca les permitieron llegar al otro lado. No sé si lo que vimos fue real,
o si el miedo nos jugó una mala pasada. Lo único que sé es que 2 personas desaparecieron esa noche y nunca volvimos a saber de ellas. Hasta hoy, cada vez que pienso en ese río, escucho los lamentos en mi cabeza y aunque trato de buscarle una explicación, no puedo evitar preguntarme si algo, o alguien, estaba ahí con nosotros esa noche, esperando en las sombras líquidas. Continuamos. Me llamo Ramón y soy de un pueblo en Chiapas. Desde que tenía memoria, siempre soñé con cruzar al norte, no porque quisiera dejar mi casa, sino porque allá no hay mucho que hacer. Trabajé en lo que pude, pero llegó un momento en que el dinero ya no alcanzaba. Se escurría entre los dedos como arena del desierto. Después de pensarlo mucho, junté a lo que pude. Ipsilon me animé a intentarlo. Lo que les voy a contar es lo que pasó en ese cruce, algo que no le deseo a nadie vivir. Éramos un grupo de 8 personas contando al coyote. Había 2 señoras mayores, un hombre joven, que no dejaba de hablar por los nervios, y 3 hombres que parecían estar igual de asustados que yo. El coyote nos explicó el plan. Íbamos a seguir las vías del tren porque, según él, era la forma más rápida y segura de llegar al siguiente punto. Nos dijo que el tren solo pasaba una vez al día y que si teníamos cuidado no habría problema. Pero también nos advirtió algo que en ese momento no entendí bien. Nos dijo que si llegábamos a un túnel, pasáramos rápido y nunca nos detuviéramos, sin importar lo que escucháramos o sintiéramos. La primera parte del cruce fue pesada, pero nada fuera de lo común. Caminamos varias horas con el frío pegándonos a la piel. Llegamos al primer túnel desde lejos. Se veía como un agujero enorme en la montaña, completamente negro, como una boca abierta que nos esperaba en silencio. El coyote nos dijo que nos apuráramos, porque ese túnel era largo, y mientras más rápido lo cruzáramos, mejor. No llevábamos ni 5 minutos caminando cuando escuché algo. Al principio, pensé que eran nuestros propios pasos rebotando en el túnel, pero no, era otro ritmo, más rápido, como si alguien estuviera corriendo detrás de nosotros y acercándose rápidamente. Yo miré hacia atrás, pero no vi nada en la oscuridad espesa. Me quedé callado, porque no quería asustar a los demás. Pero vi que la señora mayor que iba detrás de mí también volteó. Nuestros ojos se encontraron, y supe que ella también lo había escuchado. El coyote nos gritó que siguiéramos avanzando, que no perdiéramos tiempo. Dijo que los túneles siempre hacían ruidos raros, pero que no nos detuviéramos por nada. Yo intenté hacerle caso, pero el sonido de esos pasos no se iba. Era como si alguien, o algo, estuviera siguiendo el ritmo del grupo, pero siempre un poco detrás, como una sombra sonora que no podíamos sacudir. A mitad del túnel, las cosas empeoraron. Uno de los hombres que iba al frente gritó que alguien lo había tocado. Todos nos detuvimos en seco, y el coyote se puso furioso. Nos dijo que no podíamos quedarnos ahí, que siguiéramos caminando sin mirar atrás, pero la tensión ya estaba ahí, palpable como el aire húmedo del túnel. La señora que iba detrás de mí empezó a rezar, y uno de los hombres más jóvenes encendió una linterna para iluminar hacia atrás. No se veía nada, solo el túnel vacío, extendiéndose en la oscuridad infinita. Seguimos caminando, pero ahora todos íbamos más rápido. Los pasos detrás de nosotros también parecían ir más rápido, como si no quisieran que nos fuéramos. De vez en cuando veía sombras moverse por las paredes, como si alguien estuviera corriendo junto a nosotros, pero nunca lograba verlas bien. Sentía que el túnel se hacía más largo, como si no fuéramos a salir nunca, como si nos hubiera tragado y no quisiera soltarnos. Finalmente vimos la salida, un pequeño círculo de luz al final del túnel. El coyote nos gritó que nos apuráramos, y fue lo que hicimos. Salimos todos corriendo sin mirar atrás. Cuando llegamos al otro lado, nos detuvimos para recuperar el aliento. Pensamos que lo peor había pasado, pero fue ahí cuando nos dimos cuenta de que faltaba alguien. El hombre joven que había estado encendiendo su linterna no estaba con nosotros. Nadie lo había visto quedarse atrás, pero tampoco lo habíamos visto salir. El coyote dijo que teníamos que seguir, que no podíamos regresar por él, pero algunos del grupo insistieron en esperarlo. Nos quedamos ahí unos minutos en silencio, mirando hacia la salida del túnel, y de pronto lo vimos. Estaba parado en la entrada, inmóvil. Al principio pensé que estaba bien,
pero algo no cuadraba. Su postura era rígida, y aunque su cuerpo estaba ahí, su expresión era, no sé, como si estuviera vacío. Tenía los ojos abiertos, pero no decía nada. No parpadeaba. El coyote intentó hablarle, pero no respondió. Cuando dio un paso hacia adelante, todos retrocedimos. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando el coyote nos gritó que nos fuéramos. Dijo que ya no podíamos hacer nada por él. Seguimos caminando. Y aunque nadie quería decirlo, todos sabíamos que lo que habíamos visto no era normal. Esa noche, cuando finalmente llegamos a un lugar seguro para descansar, alguien le preguntó al coyote qué era lo que pasaba en esos túneles. Él se quedó callado un momento antes de decirnos que esas vías eran conocidas por las desapariciones. Según él, muchos migrantes habían muerto en esos túneles, ya sea por el tren, por accidentes, o simplemente porque nunca lograron salir. Dijo que algunas personas creen que sus almas quedan atrapadas ahí, caminando por las vías, esperando a que alguien más se detenga para llevárselo con ellos. No sé qué fue lo que pasó esa noche, pero cada vez que pienso en esos pasos, o en el hombre parado en la entrada del túnel, se me eriza la piel. Tal vez fue el miedo, el cansancio, o tal vez hay cosas en este mundo que simplemente no podemos explicar. Lo único que sé es que nunca quiero volver a cruzar por esas vías. Continuamos. Me llamo Josué, y soy de un pequeño pueblo de Honduras. Mi vida siempre fue sencilla, trabajando en el campo. Pero con el tiempo las cosas se pusieron más difíciles. Apenas alcanzaba para comer. Y después de un tiempo, decidí que no podía seguir así. Mi esposa y mis hijos merecían algo mejor. Así que tomé la decisión de irme al norte. No fue fácil, pero conseguí algo de dinero y contacté a un coyote que me recomendaron. No era la primera vez que alguien de mi pueblo cruzaba, pero yo nunca había salido de mi tierra. Pensé que lo peor que me iba a pasar era cansarme o asustarme con los retenes, pero estaba totalmente equivocado. Éramos un grupo pequeño, unas 7 personas contando al coyote. Había 2 mujeres mayores, un hombre joven y un señor que apenas podía caminar bien, pero que se veía determinado. Todos estábamos nerviosos, pero nadie decía mucho. El coyote nos dio las instrucciones: caminaríamos de noche y descansaríamos de día, siempre en silencio, siempre juntos. A mí me parecía lógico, pues no quería arriesgarme a que nos descubrieran. El primer día todo fue tranquilo. Caminamos por caminos polvorientos y después por un tramo de tierra que se sentía interminable. La noche cayó rápido, y el frío fue lo primero que me sorprendió. Siempre pensé que el desierto era caliente, pero cuando oscurece, se siente como si te apagaran el calor de golpe. Caminábamos en fila, uno detrás del otro, con el coyote al frente marcando el ritmo. Todo iba normal, hasta que escuché el primer ruido pasos. Al principio pensé que era alguien del grupo que había pisado mal, o alguna piedra que cayó. Pero no, era un sonido constante, como si alguien más estuviera caminando detrás de nosotros. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Pensé que tal vez el cansancio me estaba haciendo escuchar cosas. Así que seguí caminando. Un rato después, las 2 mujeres que iban atrás empezaron a susurrar algo, como si se quejaran. El coyote se detuvo y les dijo que guardaran silencio, cuando una de ellas intentó explicarle lo que estaba pasando. Él simplemente negó con la cabeza y nos apuró, pero pude notar que algo en su cara cambió en ese momento. No sé cómo explicarlo, pero parecía más preocupado que molesto. Seguimos avanzando, y los pasos no se detuvieron. Sabíamos que no eran los nuestros, eran más, siempre detrás de nosotros, como si alguien estuviera siguiendo el ritmo del grupo. Uno de los hombres, un joven que parecía muy confiado al principio, encendió su linterna para iluminar hacia atrás. No había nada, solo arena y piedras. Eso me puso más nervioso porque yo también escuchaba los pasos, claros e inconfundibles. El coyote nos hizo caminar más rápido. Dijo que no nos detuviéramos y que no miráramos hacia atrás. Yo traté de concentrarme en avanzar, pero era imposible ignorar esos sonidos. Lo peor fue cuando nos detuvimos para tomar agua. Estábamos en silencio absoluto, y ahí fue cuando se escucharon claramente, como si alguien se acercara a pasos lentos, casi arrastrados.
pero que venían directamente hacia nosotros. El señor mayor, que apenas podía caminar bien, se levantó de golpe y dijo que había visto algo. Todos volteamos hacia donde señalaba, pero no había nada visible en la oscuridad. El coyote, visiblemente molesto, nos dijo que no perdiéramos el tiempo y que siguiéramos adelante. Nos aseguró que era el viento moviendo la arena, o los ecos de nuestros propios pasos, pero nadie le creyó. Yo vi su cara. Él también sabía que eso no era normal. Lo más extraño pasó cuando notamos las huellas. Mientras caminábamos, uno de los hombres que iba más atrás nos llamó y nos mostró algo en la arena. Eran huellas de pies descalzos, perfectamente marcadas, pero no eran nuestras. Estaban demasiado cerca de las nuestras, como si alguien hubiera estado caminando justo detrás, siguiéndonos paso a paso. Pero no había nadie. No sé si fue el miedo o la desesperación, pero el grupo comenzó a caminar más rápido. Nadie decía nada. El ambiente era muy pesado, como si todos supiéramos que algo no estaba bien. Los pasos seguían, constantes y cada vez más cerca. Hubo un momento en el que pensé que podía sentir la respiración de alguien detrás de mí, un aliento frío que rozaba mi nuca. El joven encendió su linterna otra vez y gritó. Dijo que había visto una figura, una sombra que se movió entre las piedras. Nadie más la vio, pero nadie lo contradijo. El coyote nos apuró. Nos dijo que quedaba poco para llegar al límite del desierto y que ahí estaríamos a salvo. Pero mientras avanzábamos, los pasos empezaron a sonar más fuertes, como si fueran muchas personas detrás de nosotros. Por nada del mundo nos detuvimos, y nadie quería mirar atrás. Cuando por fin llegamos al límite del desierto, todo se detuvo de golpe los pasos. El ruido, todo. Nos quedamos parados por un momento, tratando de entender qué había pasado. Fue entonces cuando uno de los hombres señaló algo. Al final del camino, allá en el fondo, vimos varias sombras paradas en la distancia. No se movían, solo estaban ahí, como si nos estuvieran mirando, despidiéndose en silencio. Nos vimos obligados a ignorarlo. Nadie dijo nada, y seguimos caminando hasta que dejamos el desierto atrás. Cuando llegamos a un refugio, el coyote nos contó algo que no había mencionado antes. Dijo que esa parte del desierto era conocida como la Senda de los Perdidos. Según él, muchos migrantes que intentaron cruzar solos murieron en esa ruta, y sus almas nunca encontraron descanso. Dijo que algunos creen que siguen caminando, buscando compañía, y que a veces se unen a los grupos para no sentirse tan solos. No sé si lo que escuchamos o vimos fue real, pero todavía tengo pesadillas con esos pasos. Cada vez que pienso en el desierto, me acuerdo de esa noche. A veces prefiero pensar que fue el cansancio o nuestra imaginación, pero en el fondo sé que hay cosas en ese lugar que no tienen explicación. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Pedro y soy de un pueblo chico en el sur. Como muchos, me cansé de la vida allá. Apenas alcanzaba para lo básico y con hijos pequeños que mantener. Tuve que tomar una decisión difícil. Decidí cruzar al norte. Nunca pensé que sería fácil, pero tampoco imaginé que pasaría algo tan extraño en ese viaje, algo que todavía me tiene perturbado. Cuando contacté al coyote, me explicó que el cruce iba a ser complicado, pero seguro. Dijo que éramos pocos y que con cuidado llegaríamos sin problemas. En el grupo éramos 7, 3 hombres, 2 mujeres y un joven que apenas se hablaba. Caminamos varios días por el desierto, tratando de evitar patrullas y cualquier cosa que pudiera meternos en problemas. Al principio todo iba bien. El coyote parecía saber lo que hacía, y aunque el calor era insoportable de día y el frío nos calaba de noche, avanzábamos. Después de un par de días de caminar sin descanso, el coyote nos dijo que haríamos una parada en un lugar donde podríamos dormir unas horas y recuperar fuerzas. Yo no tenía idea de qué hablaba, pero nos guió hasta una casa vieja, como abandonada, que estaba en medio de la nada. Parecía que nadie había estado ahí en años. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada, y la puerta apenas se sostenía. No sé por qué, pero desde que la vi sentí algo raro. El lugar me incomodaba, pero estaba tan cansado que no dije nada. Entramos,
y por dentro era igual de descuidado. Había muebles viejos, como si alguien los hubiera dejado ahí hace décadas. Todo estaba cubierto de polvo, y el aire tenía ese olor a cerrado, como cuando entras a un lugar que ha estado sellado mucho tiempo. El coyote nos dijo que nos acomodáramos donde quisiéramos y que descansáramos, que la siguiente parte del trayecto iba a ser más pesada. Me senté en un rincón de la sala y traté de relajarme, pero el ambiente era raro. Había un silencio muy notorio, y la energía que se sentía en la casa era muy pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible. Al principio pensé que era el cansancio, pero entonces uno de los hombres, el más joven, se levantó y empezó a caminar por la casa. Dijo que escuchaba algo en el pasillo. Nos miramos entre nosotros, pero nadie quiso decirle nada. Yo lo seguí con la mirada y vi cómo desaparecía al fondo, donde había un par de habitaciones. Después de unos minutos, volvió con una cara que no puedo olvidar. Nos dijo que las puertas que estaban abiertas cuando entramos ahora estaban cerradas. Todos pensamos que estaba exagerando, pero la verdad es que todos habíamos notado algo raro desde que llegamos. Las dos mujeres que estaban sentadas cerca de una ventana dijeron que escuchaban pasos en el techo, pero el coyote les dijo que eran animales, que no hicieran caso. La noche avanzaba, y yo no podía dormir. Todo el mundo parecía incómodo, moviéndose de un lado a otro sin poder descansar. Fue entonces cuando uno de los hombres, un señor que parecía tener experiencia, dijo que había algo raro con las ventanas. Según él, estaban selladas. Me acerqué a una para revisarla, y tenía razón. Las ventanas no se podían abrir. Era como si estuvieran atoradas, o como si algo las hubiera bloqueado desde afuera, y eso me empezó a poner más nervioso. Luego alguien encontró una puerta cerrada con un candado viejo. El joven, que todavía parecía molesto por lo que había visto antes, insistió en abrirla. El coyote no quería, pero al final, con un poco de fuerza, lograron romper el candado. Adentro había una habitación, pequeña, con paredes cubiertas de fotos viejas, amarillentas, por el paso del tiempo. Lo raro fue que no eran fotos normales. Eran imágenes de grupos de personas, como si fueran otros migrantes, todos posando frente a esa misma casa, con expresiones que oscilaban entre el cansancio y algo más oscuro, algo indefinible. Lo que nos hizo temblar fue que en una de las fotos reconocimos a un hombre que estaba con nosotros. No podía ser él, porque la foto parecía de hace años, décadas incluso, pero era idéntico, el mismo rostro, la misma mirada. Él se quedó helado, sin poder hablar, sus labios temblando sin emitir sonido. El coyote nos dijo que teníamos que salir de ahí, su voz quebrándose por primera vez. Intentamos abrir la puerta principal, pero no se abría. Forzamos las ventanas y nada funcionó. Algo oscuro dentro de esa casa no quería dejarnos salir, como si las paredes mismas conspiraran para retenernos. Uno de los hombres empezó a rezar en voz alta, y eso pareció hacer que algo cambiara en el aire. Escuchamos un ruido fuerte, como si algo pesado se hubiera caído en el piso de arriba, y de repente las puertas y ventanas parecieron abrirse solas, con un crujido que sonaba casi como un suspiro de alivio. Nadie dijo nada. Salimos de ahí lo más rápido que pudimos y caminamos hasta que empezó a amanecer, sin atrevernos a mirar atrás. Cuando llegamos a un punto más seguro, el coyote nos contó algo que nos dejó pensando. Dijo que esa casa era conocida por los que cruzaban. No sabía exactamente qué pasaba allí, pero decía que tenía fama de atrapar a los que estaban a punto de rendirse. Según él, muchos grupos habían reportado cosas raras en ese lugar, desde sombras que se movían solas hasta voces que llamaban por nombre, y siempre había algo que los retenía, como si la casa se alimentara de la desesperación. No sé qué fue lo que pasó esa noche, pero nunca la olvidaré. Esa casa sigue siendo un misterio, como si tuviera vida propia, respirando en la oscuridad. A veces, cuando hablo con otros que también han cruzado, me pregunto si alguien más ha pasado por ahí y qué fue lo que vivieron. Lo único que sé es que ese lugar no era un refugio, era algo más, algo que no quería dejarnos ir tan fácilmente. Desde entonces, cada vez que pienso en esa casa, me pregunto si realmente escapamos
o si algo de nosotros se quedó atrapado ahí para siempre, vagando entre aquellas paredes que guardan secretos que nadie debería conocer. Continuamos. Me llamo Miguel y soy de un pueblo en Oaxaca. Desde que tengo memoria, la vida siempre ha sido difícil en mi tierra. Trabajaba en el campo, pero lo que ganaba no alcanzaba para sostener a mi familia. Después de mucho pensarlo, tomé la decisión de irme al norte. No fue fácil juntar el dinero, pero lo hice. Contacté a un coyote que me recomendaron unos vecinos, y aunque tenía miedo, no veía otra salida. Este viaje cambió mi vida, no solo por lo que viví al cruzar, sino por algo que hasta hoy no puedo explicarme. Éramos un grupo de 8 personas, 5 hombres, 2 mujeres y el coyote. Todo empezó normal. Caminamos durante horas por el desierto, escondiéndonos de las patrullas y cuidándonos unos a otros. La primera noche no fue tan mala. El coyote parecía saber lo que hacía, y aunque estábamos cansados, seguimos avanzando. La segunda noche fue más difícil. El frío era intenso, y algunos comenzaron a mostrar señales de agotamiento. No había tiempo para quejas, y solo podíamos seguir caminando. Llegamos a un punto donde todo parecía igual, puro desierto. Ni una roca, ni un árbol, nada. A lo lejos solo veíamos oscuridad infinita. Fue en la tercera noche cuando comenzó lo extraño. Mientras caminábamos en silencio, escuché al hombre que iba delante de mí murmurar algo. Lo ignoré al principio. Pensé que hablaba solo por el cansancio, pero luego vi que señalaba al horizonte. Cuando levanté la mirada, ahí estaba una luz. Era como un destello blanco que flotaba a lo lejos. Al principio pensé que era un helicóptero o una patrulla, pero no se movía como algo normal. Parecía flotar, a veces alejándose y otras acercándose, siempre a la misma altura, como si nos estuviera siguiendo. El coyote nos detuvo y nos dijo que no nos preocupáramos, que era solo el desierto jugando con nosotros. No sé si lo decía para calmarnos o porque realmente lo creía, pero en su voz había un tono nervioso que no había escuchado antes. Nos ordenó seguir caminando y que no miráramos más la luz, aunque intenté no pensar en eso. La luz seguía ahí, no desaparecía. Cada vez que volteaba hacia adelante o al suelo, la veía con el rabillo del ojo, brillando con una intensidad antinatural. Lo peor fue cuando noté que algunos en el grupo también la estaban mirando, aunque nadie decía nada. Era como si estuviera llamándonos, como si quisiera que nos acercáramos, prometiendo algo que no podía cumplir. Uno de los hombres, un joven que parecía fuerte y decidido al principio del viaje, fue el primero en hablar. Dijo que la luz podía ser algo bueno, tal vez ayuda, o una señal de que nos acercábamos a algún lugar seguro. El coyote se enojó y le gritó que no fuera ingenuo, que la luz no era nada bueno, que en el desierto las cosas no siempre tienen explicación, y que lo mejor era ignorarla. Pero el joven no escuchó. Dijo que estaba harto del frío, del cansancio y del miedo, y comenzó a caminar hacia la luz. Le gritamos que no fuera, que volviera, pero no hizo caso. Lo último que vimos fue su silueta desapareciendo en la oscuridad, acercándose a la luz que seguía ahí, quieta y esperando. Entonces escuchamos el grito, un grito que se me quedó grabado en el alma. Fue corto, como si algo, o alguien, lo hubiera silenciado de golpe. Todos nos quedamos paralizados. Nadie dijo nada por unos segundos, hasta que el coyote nos apuró a seguir. A partir de ahí, el ambiente cambió. La luz no desapareció, pero ahora parecía más cerca, como si nos estuviera siguiendo. Cada vez que miraba hacia atrás, la veía flotando en el mismo lugar donde el joven había desaparecido. No sé si era el cansancio o el miedo, pero sentía que la luz se movía cada vez que parpadeaba, como si estuviera viva, respirando en la noche. Seguimos caminando, y aunque el coyote intentaba mantenernos juntos, la tensión era evidente. Una de las mujeres empezó a llorar en silencio, y uno de los hombres rezaba en voz baja. Yo trataba de concentrarme en avanzar, pero no podía ignorar esa sensación de que algo nos estaba observando. No, era solo la luz. Había algo más en el aire, como si el mismo desierto estuviera en nuestra contra. En un momento, la luz desapareció por completo, como si se hubiera apagado. Todos soltamos un suspiro de alivio,
pensando que tal vez había terminado, pero el coyote no parecía tan convencido. Nos dijo que no bajáramos la guardia, que siguiéramos caminando sin detenernos hasta que amaneciera. Lo que pasó después todavía me cuesta entenderlo. Mientras avanzábamos, escuché un susurro. Era débil, apenas audible, pero estaba ahí, como el viento transportando palabras olvidadas. Pensé que era mi imaginación, pero luego vi que otros del grupo también lo notaron. La mujer que lloraba empezó a temblar y dijo que escuchaba su nombre. Eso fue lo que me asustó más, porque yo también escuché mi nombre, como si alguien lo hubiera dicho justo detrás de mí, con una voz que reconocía, pero no podía ubicar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vimos las primeras luces del amanecer. Llegamos a un pequeño refugio improvisado, y el coyote nos dejó descansar. Todos estábamos exhaustos, pero ninguno podía dormir. Nos quedamos en silencio, cada uno lidiando con lo que había pasado, antes de partir nuevamente. El coyote nos dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que esa luz no era nueva, que muchos que cruzan por esa ruta la han visto, y que siempre pasa lo mismo, se lleva a los que ya no tienen fuerzas o esperanza. Según él, no es algo humano, ni del todo natural. Es algo que simplemente está ahí, como parte del desierto, esperando. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vimos. Tal vez era el cansancio, el miedo o algo más, pero cada vez que pienso en esa luz, siento el mismo escalofrío que sentí esa noche. Y aunque logré cruzar y estoy aquí para contarlo, una parte de mí siempre se pregunta, ¿qué habría pasado si yo también hubiera caminado hacia la luz? A pesar de que logré llegar a los Estados Unidos a través de la selva del Darién, tuve que pasar meses en terapia para poder superar, o al menos intentar sobrellevar, todo lo que viví. Mis traumas no demoraron en salir, y me costaba trabajo relacionarme con otras personas, incluso con mi jefe o mis hermanos. Definitivamente eso era el infierno, y compartía eso que las personas decían que si Dios existía, abandonaba a todo aquel que entraba en esa selva. Nos encontrábamos a mitad de camino, en el rincón más profundo de la selva. El grupo era más o menos grande. Sumaba 50. Escuché muchas historias de personas que la pasaban tan mal como yo en sus países de origen. Otros vivían en condiciones muchísimo peores. Ni siquiera me daban ganas de quejarme al escuchar tantas horribles experiencias. Algunos tratábamos de mantener nuestra humanidad intacta, pero otros eran realmente groseros, maleducados e irrespetuosos. A pesar de que nuestro guía era amable y trataba de mantener el orden, a veces perdía la paciencia y decía que su trabajo era guiarnos, y que no era problema suyo si decidíamos matarnos unos a otros. Era cierto, ese hombre hacía mucho con aguantar las quejas de personas que le pedían que redujera el paso, o cuando le suplicaban que era momento de descansar, aún sabiendo el peligro que abunda en ese lugar. Y en cuanto él se negaba, entonces lo insultaban. Era peor cuando el sol comenzaba a ocultarse. Le decían que ya era hora de quedarse ahí y esperar hasta el día siguiente para retomar la marcha. Pero a él eso no le importaba. Quería que avanzáramos. Hubo una noche que nos marcó a todos los que sobrevivimos. Dormíamos placenteramente, más por cansancio que por gusto. Era incómodo, y los mosquitos no ayudaban para nada. Además, comprobé que si nos concentrábamos, podíamos escuchar gritos desde otros rincones de la selva, pero era mejor ignorarlos. A esas personas no se les podía ayudar. De pronto aparecieron hombres armados con armas, cuchillos y machetes que rodearon a todo el grupo. Ni siquiera el guía sabía qué era lo que estaba pasando. Nos amontonaron en el centro como si fuésemos ganado, e hicieron que nos arrodilláramos, dejando claro que las súplicas no iban a servir de absolutamente nada. Finalmente llegó un niño, escoltado por 5 hombres más, y caminó entre nosotros mirándonos, observándonos como si nos estuviese estudiando. Tenía joyas en su cuello y manos, pero la ropa rasgada y muy sucia. Escogió a una mujer de entre todos nosotros y la apartaron del grupo, mientras otro hombre hacía un símbolo raro en uno de los árboles, ayudándose con un cuchillo. Todos observamos cómo pusieron ahí a la mujer, y entonces le quitaron la vida de una manera tan sanguinaria que prefiero mejor no dar los detalles. Sus gritos se escuchaban por toda la selva hasta que quedó en silencio. Nadie se movió. Nadie hizo nada.
Todos miramos eso sin mover un solo dedo. Después, el niño escogió a otro, y entendimos que podría pasarse toda la noche en eso, sin que le importaran nuestras vidas. Todos teníamos miedo, pero de nada servía quedarnos ahí y ser asesinados uno por uno. Así que los hombres se pusieron de pie y arremetieron contra esos que nos aprisionaban ahí como ganado. Comenzaron a escucharse disparos, gritos de dolor por parte de los del grupo y de los otros también. Yo corrí y me escondí detrás de un árbol, viendo todo lo que le hacían a gente buena, que solo trataba de defenderse. Fue entonces cuando sentí que alguien me jaló por la pierna. Era uno de esos hombres malos, intentando arrastrarme en la selva, para llevarme a quién sabe dónde. Mi hermano apareció en ese momento y lo golpeó una y otra vez con una piedra hasta que lo mató. Él quedó helado ante lo que había hecho, pero no había tiempo para pensar en eso. El guía había escapado y nos hizo señas desde otro lado para que lo siguiéramos. Con un pequeño grupo de 10 nos unimos a ellos y dejamos ese lugar, pero a los otros no los volvimos a ver. Se escuchaban gritos aún mientras corríamos, pero no podíamos mirar atrás. Los abandonamos. No puedo decir que llegar a los Estados Unidos valió la pena, porque muchas vidas se perdieron en el camino, y otras al defendernos de esas horribles personas. Yo huí del miedo como un cobarde, y debo vivir con eso por el resto de mi vida. Continuamos. Quiero contar la historia de cuando crucé hacia los Estados Unidos, a través del desierto de México. Estaba en una situación desesperante, y fue lo que me llevó a tomar la decisión de irme de mi país de origen. Desafortunadamente, no contaba con que eso conllevaría la experiencia traumática de presenciar actividad y comportamientos paranormales a mitad de la noche. Ahí nos encontrábamos, caminando con el sol más caliente que hubiera sentido en toda mi vida. Agotaba tanto como la arena metida entre los zapatos, que daban la sensación de que el cuerpo pesaba más. Tampoco ayudaba mucho la actitud de los coyotes, como se les conoce a las personas que nos guían por el desierto. Se la pasaba diciendo que no iba a ayudar al que se quedara atrás, porque eso perjudicaría al resto del grupo. Y era algo que no toleraba. Nos recordaba que ya todos le habíamos pagado, y que no le importaba si alguien caía. Se perdía o moría. Eran en serio crueles. Pero pronto comprendí que se debía tener estómago para situaciones como esa. Y en parte él tenía razón. Estaba pendiente de todos, aunque su manera de ser no nos agradara. Se aseguraba de contarnos cada cierta hora para asegurarse que no faltara nadie, y nos avisaba de los momentos oportunos donde debíamos beber agua, sentarnos a descansar o reducir el paso. Era un viaje increíblemente agotador, pero que valdría la pena a fin de cuentas. Todo cambió cuando llegó una noche de luna llena. Noté que una mujer se la pasaba preguntando cuántos días nos faltaban para llegar, y uno de los coyotes ya no la soportaba, y le inventaba que unos 10 o 15 días. Ella se ponía nerviosa y decía que tenían que llegar rápido, pues días antes había hecho ciertas promesas a alguien que no mencionó, y que sí o sí tenía que cumplir pronto, pero todos la ignoraron. Cuando la siguiente noche llegó, yo estuve pendiente de ella. Debía haber alguna razón por la cual ella se inquietaba, y sí que la tenía. No dormí por estar pendiente de esa mujer. Y entonces observé cuando se levantó y se quedó de pie, observando a todos mientras dormían. Estaba estática, como estatua. Sentí entonces una brisa muy fría sobre mi rostro. Era fuerte, pero la harina no se alzaba. Mi piel se erizó y sentí un escalofrío muy raro que me hizo arrastrarme hacia atrás y retroceder, alejándome todavía más de aquella mujer. Fue entonces cuando la observé mirar a uno de los que venían con nosotros, un hombre de unos 50 años, que dormía muy tranquilo y profundamente. Ella se acercó a él y lo sujetó por el cuello. Sin pensarlo, yo quise gritar, pero sentí tanta impresión de ver aquello que quedé en shock y no pude hablar. No puedo describir con exactitud lo que era, porque no recuerdo bien, pero sé que fue una sensación impresionante. Se me hizo imposible articular cualquier palabra, y ninguno de los coyotes estaban despiertos para cuando eso pasaba. Intenté correr hacia ellos para quitarla de encima, pero esa señora me empujó con una fuerza impresionante. Caí varios metros hacia atrás, rodando entre la arena, hasta caer por una pequeña colina. El golpe fue demasiado fuerte y me dejó un poco aturdido. Tardé al menos 1 o 2 minutos en ponerme de pie y volver a subir para regresar con el grupo. Al hacerlo, vi que aquel señor ya estaba muerto. La mujer le quitó la vida,
De pronto hizo un grito horrible, a todo pulmón, que parecía que desgarraba sus cuerdas vocales de lo grave y fuerte que se escuchaba. Eso despertó al resto del grupo. El caos se desató cuando vieron a la mujer con un aspecto diferente. Su piel lucía un tono grisáceo, con sus venas azules marcándose desde las piernas, brazos, cuello y hasta en el rostro. Sus ojos se habían tornado de un color entre rojo amarillento, como si fuera pus con sangre, y sus labios agrietados, como si no hubiera bebido ningún líquido en días. El dolor de pierna del cual se había estado quejando parecía haber desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Expulsaba mucha saliva por la boca, y nos miraba con un odio tan profundo que parecía atravesarnos. Uno de los coyotes que estaba más retirado de ella, el cual no supo en ese instante lo que acababa de ocurrir, le gritó que se callara y que no era momento para peleas, que se fuese a dormir y dejara a los demás descansar para recuperar fuerzas para la siguiente caminata. Un chico de más o menos mi edad se acercó a ella y le puso la mano en el hombro, diciéndole que se calmara y tratando de detener sus gritos. Nos llevamos una sorpresa cuando le dio una bofetada tan fuerte que dejó al muchacho tendido en el piso. Dejó nuevamente en evidencia su tremenda fuerza descomunal, antinatural. Comenzó a hacer ruidos extraños, como gemidos guturales, que no parecían salir de una garganta humana, mientras todos se apartaban de ella, y entonces persiguió a la persona más cercana, una mujer que afirmaba ser esperada por su hijo en los Estados Unidos. La alcanzó con sus propias manos. Le enterró las uñas en su rostro, dejándole heridas tan profundas que de inmediato le arrancó pedazos de piel manchados de sangre. La dejó ahí tirada, gritando de dolor, y se fue detrás de uno de los coyotes que no lograba sacar su arma. Mientras yo corría hacia aquella mujer que se desangraba en el piso, vi que las heridas en sus ojos y cuello eran muy profundas. No se iba a salvar. No había manera posible de que eso pasara. Lo peor era que me suplicaba que no la dejara sola, con una voz quebrada que se ahogaba en su propia sangre. Pero entonces alcé la mirada y vi a aquella mujer poseída por el demonio que me miraba con tanta rabia, sus ojos brillando con una luz que no era de este mundo. Corrió hacia mí a toda velocidad, y ni siquiera pude huir, porque mis piernas no me respondían del terror que sentí. Era imposible que me escapara de aquella alma poseída. Cerré mis ojos y me preparé para lo peor. Fue entonces cuando escuché disparos. Uno de los coyotes había logrado desenfundar su arma para entonces acabar con la vida de esa mujer, si es que así se le podría llamar. Nos acercamos a su cuerpo y confirmamos que estuviera muerta. Murieron 3 personas esa noche, de la manera en que menos imaginábamos que ocurriría en ese difícil viaje buscando nuestros sueños. Tuvimos que retomar la caminata de inmediato, dejando los cuerpos detrás de nosotros, y con el miedo de que algo así se repitiera en alguno de los que sobrevivimos. No pasó, y logramos llegar a nuestro destino sanos y salvos. No tengo idea de a quién o a qué cosa le hizo promesas que evidentemente no pudo cumplir y terminó poseída por algo siniestro. Sin duda es una macabra experiencia que nos acompañaría por el resto de nuestras vidas, grabada en nuestra memoria como una marca indeleble. Continuamos. Cuando tomé la decisión de emigrar hacia los Estados Unidos, me preparé para afrontar los peligros que se me mencionaban, pero nunca imaginé que me toparía con algo sobrenatural y siniestro. Experimenté el verdadero terror sin piedad ni misericordia, y renuncié para siempre a la idea de emigrar a otro país. Un amigo me había hablado de la posibilidad de irnos a Estados Unidos, pagando una buena suma de dinero a unas personas que nos pasarían en la parte trasera de un vehículo de carga. Lo llenaron con canastas de frutas para que no nos pudieran ver los que revisaran, y nos escondimos en la parte de atrás. De todos modos, al momento de arrancar nos dijeron que solo era por no hacerlo tan obvio, pues la policía sabía sobre nosotros y nos dejarían pasar sin problemas, ya que el conductor les daba dinero a modo de soborno. Así pasó en cada retén en el que nos encontrábamos, y todo iba marchando bien. Viajaba con aquel amigo y me contaba que en serio la estaba pasando mal en el país de donde venía. El dinero ya no alcanzaba para alimentar a su familia. Y como pudo, logró sacar un préstamo en el banco para pagar ese viaje. Yo hice lo mismo, aunque mis padres y hermanos me ayudaron contribuyendo en algo, ya que lo que conseguí no fue suficiente. Pensaba en los Estados Unidos. En sí sería como las películas lo mostraban. Por fin iba a tener en mis manos los billetes de dólares.
pero no dejaba de preocuparme el hecho de que no hablaba inglés. Ahí, en ese vehículo, un señor me dijo que no me preocupara por eso, que él conocía mucha gente que estaba allá y apenas podían expresarse bien con el español. Nos reímos. Al menos teníamos un buen ambiente ahí. Y fue cuando una de las mujeres que se habían mantenido calladas durante todo el viaje habló. Dijo que había escuchado hablar al conductor por teléfono y decía que nos llevarían a un lugar completamente diferente. Todos nos miramos las caras, pero no solo reaccionamos a las palabras de esa mujer, sino también a su comportamiento. Llevaba temblando desde hace rato, y todos pensábamos que se debía al frío. Por un momento quise creer que era cierto, que en verdad nos estaba advirtiendo, pero luego recordé todo el dinero que habíamos invertido en eso. Me negué a creer que se tratase de un engaño porque significaría nuestra ruina. Algunos propusieron bajarnos en el siguiente retén, y otros que lo mejor era tirar a esa mujer del vehículo para que no nos diera problemas más adelante. Al final no hicimos nada, pero la miraban a ella con desagrado y desconfianza. No tenía la culpa de lo que nos dijo, pero fue entonces cuando tomó la decisión de lanzarse del vehículo. Apenas vio que redujeron un poco la velocidad por algunos baches en la carretera. Corrimos para asomarnos y verificar si sobrevivió o no, y afortunadamente sí lo hizo. Se puso de pie y nos hizo señas con las manos de que nos lanzáramos, pero nadie lo hizo. Volvimos a poner la carpa que cubría todo por fuera, y esperamos hasta que nos dormimos. Al paso de unas horas, aún de noche, nos despertaron aquellos que nos transportaban. El vehículo estaba detenido y nos hablaban desde afuera, que era momento de bajarnos porque íbamos a tomar una ruta diferente en otro vehículo. Al bajarnos, nos topamos de frente con una hacienda lujosa. A nuestro alrededor solo había monte, y a pocos metros, unos 8 hombres con armas en sus manos apuntando directamente hacia nosotros. Nosotros éramos 10, sin armas, solo provisiones para el viaje, y ya nos dijeron que camináramos hacia una construcción enorme que estaba ahí cerca. Nos llevaron en fila, como si fuésemos ganado. Entendimos en ese momento que aquella mujer decía la verdad, y cometimos un grave error al no haberle hecho caso. Nos llevaron a una zona al costado de la lujosa hacienda, que la verdad parecía más una mansión. Vimos una cruz enorme de madera enterrada en el piso, y en ella un hombre derramando sangre por múltiples heridas en todo su cuerpo. No se le notaba que respirara, lo que evidentemente significaba que estaba muerto. Debajo de la cruz había símbolos dibujados con su sangre, figuras extrañas que no podía comprender. Por detrás de él venían personas vistiendo túnicas negras, y 2 de ellos tenían cuchillos largos en sus manos. Uno de los que estaba ahí conmigo les preguntó quiénes eran y qué harían con nosotros, pero no nos dijeron absolutamente nada. El miedo que sentí fue increíble, con solo ver a ese hombre ahí en esa cruz. Imaginé que ese sería nuestro destino. No quería terminar así. Mi vida no podía acabar de esa manera, y me negaba a aceptarlo. Aquel amigo mío, con señas, me propuso correr hacia el monte. Era de noche. Iba a ser muy difícil que nos encontraran. Era nuestra oportunidad, la única que se presentaría. Pero los demás vieron nuestras intenciones y se adelantaron a correr, sorprendiendo a esas personas armadas, y todos corrieron hacia el monte en diferentes direcciones. Yo aproveché que se alertaron por los primeros que corrieron para sumarme a otro grupo que comenzó a huir, y se dio inicio a una serie de detonaciones hacia nosotros, que cobró la vida de 3. A los otros les dieron en las piernas para tumbarlos, y solo 2 escapamos por el monte. A mi amigo le dispararon en la pierna, cayendo entre la maleza, y con la velocidad y la oscuridad lo perdí de vista, solo teniendo tiempo para seguir corriendo. Tuve que dejarlo ahí, o entonces me habrían atrapado a mí también. Corrí con una chica que logró adentrarse entre los árboles, y no nos detuvimos en al menos una hora. Cuando lo hicimos, apenas pudimos recuperar el aliento, y de inmediato continuamos con la marcha hasta que llegamos a una carretera. Pedimos ayuda y nos llevaron con la policía, la cual nos envió a México nuevamente. Allá llamé a un familiar que acudió en mi ayuda, y regresé a mi país de origen. No he vuelto a salir de él. Me quedó esa experiencia traumática, y ni siquiera pudimos denunciar con la policía lo que pasó porque no sabíamos dónde estaba aquella hacienda. Le agradezco a Dios todos los días por haberme salvado la vida.
y desde entonces mi fe en Él es todo lo que me acompaña. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Muchos hablan sobre la selva del Darién, pero solo quienes hemos pasado por ahí podemos afirmar a ciencia cierta que eso es un infierno, muchísimo peor que aquel que se describe en la Biblia. El miedo nunca se aparta de tu cuerpo. Caminas a veces por inercia y por temor a quedarte de último, perderte y que te abandonen. Porque viví esa horrible experiencia, es que escribo estas palabras para contarles cómo fue mi pasaje por este espantoso lugar. La situación en Venezuela era muy crítica. Comer 3 veces al día había quedado en el pasado, y 2 ya era un milagro. Tanto mi familia como yo adelgazamos increíblemente, y se comenzó a normalizar el sentir hambre. Era una situación muy agotadora. Todos decían que no se podía soportar ni un día más. Y entonces me llegaron con la propuesta para irnos a los Estados Unidos por la selva del Darién. No lo dudé y acepté, teniendo el consentimiento de mi familia. Estando a punto de comenzar la marcha, unos hombres nos dijeron que eso era como ir de excursión, aunque mucho más agotadora y pesada, pero que a fin de cuentas valdría la pena. Mantuve esos pensamientos en mi cabeza todo lo que pude, pero no fue por mucho tiempo. En serio, era agotador. A veces las piernas me temblaban con cada paso que daba, y la noche estaba lejos de llegar. Los mosquitos eran una de las peores torturas. Eso y el estrés de escuchar al guía decir que no podíamos separarnos porque él no iba a regresar por nadie, y alertaba a los que iban de último a que aceleraran el paso para reagruparse con el grupo. Me sorprendí al ver mujeres embarazadas, adolescentes con hijos en sus brazos, señores y señoras de edad, con dificultad hasta para caminar por al menos una hora seguida y pasar cada piedra, colina y montaña día tras día. Una completa locura, el darme cuenta de que no solo era yo el que la pasaba mal en mi país, sino mucha gente, de muchos lugares. Las noches eran lo peor. Por un lado, quería que llegaran para descansar, pero por largos periodos de tiempo se podían escuchar los gritos de algunas mujeres a lo lejos que suplicaban que se detuvieran, que las dejaran, incluso que las mataran, hasta cosas mucho peores que no mencionaré, situaciones que ninguna mujer debería experimentar. Estoy seguro de que yo no podía ser el único que escuchaba eso. En ocasiones sentíamos y escuchábamos pisadas entre los árboles, lo que significaba que algún animal salvaje rondaba por ahí, pero después se alejaba. Como dije antes, el miedo no abandonaba nuestro cuerpo, ni siquiera un momento. Apenas podía dormir, y trataba de hacerlo antes de escuchar aquellos gritos de personas, quién sabe dónde. Poco a poco fui notando que faltaban personas, en su mayoría mujeres. Una señora me dijo que ella había observado cómo unos hombres llegaron por la noche y se llevaron a una, tapándole la boca con la mano, y entre dos la cargaron y se la llevaron lejos. Y minutos después la escuchó gritar. Yo le reclamé. Le dije que por qué no nos dijo nada, y ella contestó que esos hombres tenían armas, y se les veía en la mirada que el pulso no les temblaba para quitarle la vida a nadie. Entendí que fue una buena decisión. Tal vez algunos no hubiésemos soportado la idea de ver cómo secuestraban a una del grupo, y en un momento de adrenalina e impulso, se podía perder no solo una vida, sino dos. La señora tenía muy claro a qué nos enfrentábamos, y que aunque era difícil de aceptar, no podíamos hacer más nada que contar con suerte. Los días siguientes creo que fueron los peores, o al menos los más traumáticos. Veíamos a personas a un lado del sendero que seguíamos, tiradas en el piso y extendiéndonos las manos, pidiéndonos ayuda, agua, comida, y que no los dejáramos ahí. En su mayoría eran viejos que no eran aptos para una caminata tan difícil como esa, y se rendían ante el cansancio o la presión que conllevaba atravesar una selva tan peligrosa como lo es la selva del Darién. Más adelante no veíamos sino un montón de cadáveres en el camino, que teníamos que evadir mientras nos preguntábamos si así iban a terminar tarde o temprano, antes de poder llegar al final de la selva. Yo deducía que, si aún teniendo buena condición física eso era una tortura, ¿qué se podía esperar para aquellos que apenas podían caminar? El peor día de todos fue cuando nos encontramos con la amenaza de un animal salvaje. Algunos dicen que era un jaguar, leopardo o no sé. No pude diferenciarlo. Tal vez un tigre. Pero la cosa es que escuchamos como algo se acercaba por los árboles hacia nosotros.
El guía solo nos decía que no nos detuviéramos, pero el animal era muy rápido y alcanzó a los que iban de último. Tuve que coger, rodear a un grupo, evitar el animal y reunirme con el grupo de adelante, el cual ya había comenzado a correr. Solo se podían escuchar los gritos mientras el animal los atacaba a ellos, escogiéndolos por su cercanía. Yo solo miré hacia atrás una vez, y eso me bastó para correr más rápido, sin importarme quién se quedara atrás. Al menos 30 personas se perdieron por ese suceso desafortunado, y más de 3 murieron, según lo que vimos los demás. Era imposible regresar por ellos. Muchos salieron del sendero para adentrarse en la selva, con la esperanza de escapar del animal salvaje. No supe más de ellos, ni si encontraron otro grupo, si siguieron el camino correcto, o fueron secuestrados por las malas personas que rondaban la selva a toda hora. Y sé que todo eso valió la pena, y logré llegar a los Estados Unidos. Pero siempre que me preguntan sobre ese viaje por la selva del Darién, hago lo posible por hacerle entender a la gente que es una pésima idea, y que si el tiempo se retrocediera, aún sabiendo que lo logré, de ninguna manera volvería a entrar ahí.